La mañana del 26 de mayo del año 2015, Michelle Salder caminaba tranquilamente con su perro Cavalier King por el sendero Salary Brook Trail en Colchester, Essex. Era el primer día de vacaciones escolares, el sol apenas empezaba a calentar y el aire de primavera invitaba a una caminata tranquila. Michelle conocía bien ese sendero, lo recorría prácticamente todos los días, pero esa mañana algo estaba fuera de lugar. A unos 6 metros de distancia, vio a un joven parado en un puente, mirando fijamente hacia el sendero. No llevaba un perro, llevaba una chaqueta beige completamente fuera de lugar para el clima. Cuando Michelle se acercó, él giró la cabeza y la miró directamente a los ojos. Michelle sintió un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. Más tarde diría: vi maldad pura en sus ojos, lucía realmente extraño y solo pensaba: tengo que salir de aquí. Pero Michelle no huyó, continuó caminando aparentando normalidad hasta que estuvo a una distancia segura. Entonces se encontró con una mujer que también paseaba a su perro, Jenny Gamble. Le contó lo que había visto. Ambas decidieron regresar con cautela para ver si el joven todavía estaba ahí. Y lo estaba. Esta vez lo encontraron agachado, escondido entre los arbustos, con esa misma chaqueta beige que le resultaba extrañamente familiar. Michelle reconoció la chaqueta. Era similar a la que la policía había descrito casi un año atrás, cuando esa estudiante saudí había sido brutalmente asesinada en ese mismo sendero. Sin pensarlo dos veces, pero con astucia, decidió no llamar al número 999, el número de emergencias, porque el sonido de las sirenas podría alertar al sospechoso. En su lugar, marcó al 101, el número no urgente de la policía. Hola, me pregunto si pueden ayudarme. Estoy en el sendero Salary Brook Trail, en el extremo, donde ocurrió ese asesinato el año pasado, y hay un tipo muy sospechoso ahí abajo, que solo está parado. Es un sendero para perros y él está solo en un área bastante aislada. No sé, podría estar equivocada, pero tiene una chaqueta que se parece mucho a la que salió en todos los periódicos, y está en el mismo sendero donde ocurrió ese crimen hace casi un año. En cuestión de minutos, 3 oficiales de policía llegaron discretamente al lugar. Se acercaron en silencio al área de arbustos. Cuando lo revisaron, encontraron a un adolescente de 16 años usando guantes de goma y portando un cuchillo con cerrojo. Al ser detenido, no puso resistencia, bajó las manos y permitió que lo esposaran, y con una calma inquietante empezó a hablar. He estado escuchando voces que me dicen que asesine a la gente, y he asesinado a 2 personas. El joven era James Firewater. En ese momento tenía 16 años, pero cuando cometió esos 2 asesinatos que confesaba, tenía apenas 15 años. Y no solo eso, ese día, escondido entre los arbustos del sendero Salary Brook Trail, estaba esperando a su tercer víctima. Si Michelle no hubiera confiado en su instinto, James habría matado nuevamente. Esta es la historia del asesino serial más joven de Gran Bretaña, un adolescente que soñaba con la fama, que idolatraba a Ted Bundy y a Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire, un joven que llevaba una lista mental de 15 personas más que planeaba matar. Un chico aparentemente normal que se convirtió en un monstruo. Ahí terminó su cacería, pero comenzó el verdadero horror. Colchester es una ciudad histórica ubicada en el condado de Essex, al noreste de Londres. Es conocida por ser la ciudad más antigua registrada en Gran Bretaña, con un castillo normando las calles y llenándolas de historia. Es un lugar tranquilo, donde la gente camina sin miedo por sus parques, donde los estudiantes internacionales
llegan a estudiar a la Universidad de Essex, donde las familias crían a sus hijos en paz. Pero el año 2014, esa tranquilidad se vio destrozada por 2 asesinatos brutales que sacudieron a la comunidad hasta sus cimientos. La violencia de los ataques era algo que la policía de Essex rara vez había visto. Más de 100 puñaladas en la primera víctima, apuñalamientos directo a los ojos en la segunda. No había conexión entre las víctimas, no había motivo aparente, no había testigos útiles y durante más de un año no hubo sospechosos. La investigación se convirtió en una de las más grandes jamás llevada a cabo por la policía de Essex. Se entrevistaron a más de 900 testigos potenciales. Se revisaron horas y horas de grabaciones de cámaras de seguridad. Se ofreció una recompensa de 20.000 libras esterlinas por información que llevara a la captura del asesino o de los asesinos, porque inicialmente las autoridades consideraron la posibilidad de que hubiera 2 asesinos diferentes operando en Colchester, dado que las víctimas eran completamente distintas y los ataques ocurrieron a diferentes horas del día. La gente dejó de salir sola. Los estudiantes de la Universidad de Essex, especialmente las mujeres musulmanas que usaban el hijab, vivían con miedo constante. Las autoridades locales incluso cortaron la vegetación excesiva en los parques públicos para eliminar posibles escondites para el depredador. Se distribuyeron más de 3.000 alarmas personales entre los residentes preocupados. Mientras tanto, los residentes de Colchester se convencían a sí mismos de que el asesino no podía ser alguien local, quien de su propia comunidad sería capaz de algo tan atroz. Seguramente era alguien de afuera, algún forastero. Esta creencia colectiva le otorgó a James la ventaja perfecta. Nadie sospechaba del adolescente callado que vivía con sus padres en Thorpe Walk. Nadie imaginaba que el joven que había sido interrogado como parte de la investigación pudiera ser responsable. Porque verán, James fue entrevistado por la policía después del segundo asesinato, junto con su madre, quien actuó como adulto responsable por ser menor de edad. Proporcionó una coartada que su madre confirmó sin dudar. La policía lo descartó como sospechoso y continuó buscando en otra dirección. Mientras tanto, James regresó a casa, sabiendo que había engañado a todos. James Firewater nació el 5 de agosto de 1998 en Colchester. Sus padres, Anita y James Firewater, lo criaron en lo que todos describían como un hogar estable, amoroso y de clase media. No había abusos evidentes, no había negligencia, no había difusión familiar aparente que pudiera explicar lo que vendría después. De hecho, cuando James tenía 6 años, un reporte escolar del año 6 lo describía como bien portado y sensible a las necesidades de los demás. Era un niño tranquilo y gentil. Sus maestros no veían señales de alarma, sus padres no detectaban problemas. Era, en todos los sentidos, un niño normal. Pero algo cambió cuando James llegó a la escuela secundaria. James asistió a Colchester Academy, una escuela secundaria local. Fue ahí donde su comportamiento comenzó a deteriorarse de manera notable. Lo que nadie sabía en ese momento era que James sufría de dislexia y autismo, condiciones que no fueron diagnosticadas hasta que ya estaba detenido. Estas condiciones no detectadas le causaron dificultades significativas en la escuela. Luchaba con el trabajo académico, tenía problemas para concentrarse y lo peor de todo, se convirtió en el blanco de bullying despiadado. Los compañeros de clase lo llamaban Dumbo por sus orejas prominentes. También lo apodaban F.A. Cup, haciendo un cruel juego de palabras en inglés con sus iniciales y la forma de sus orejas. El acoso era constante, incesante y brutal.
Cada día escolar se convertía en una tortura psicológica para el joven James. En el año 2012, cuando James tenía apenas 14 años, ocurrió un evento que lo afectó profundamente: la muerte de su abuela, con quien era muy cercano. Los reportes indican que esta pérdida tuvo un impacto significativo en su estado emocional. Comenzó a retirarse aún más, a volverse más solitario, más resentido. Su comportamiento en la escuela se volvió cada vez más problemático. En su primer año de secundaria, otros estudiantes alentaron a golpearlo a otro alumno. James lo hizo y fue recompensado con un choque de manos por parte de sus compañeros. Había descubierto que la violencia le daba aceptación, algo que nunca había experimentado antes. Los compañeros de clase reportaron que James frecuentemente se portaba mal e incluso asumía la culpa por las malas acciones de otros para ser aceptado y evitar ser golpeados por los matones de la escuela. Era un ciclo vicioso. Buscaba desesperadamente pertenecer. Los métodos que elegía solo lo hundían más profundo. Un día, cuando James se enteró de un reporte crítico sobre su comportamiento, fue directamente a las pertenencias del maestro y destruyó el reporte. El profesor lo llamó un matón, pero la realidad era mucho más compleja. James era tanto víctima como perpetrador, atrapado en una espiral de violencia que no sabía cómo detener. Durante su segundo año en la escuela secundaria, un maestro intentó ayudarlo y su comportamiento mejoró ligeramente. Pero cuando James cumplió 15 años, estaba siendo excluido regularmente de la escuela. Las suspensiones se hicieron rutinarias, su asistencia era errática y su ira crecía cada día. Los compañeros de clase más tarde recordarían algo inquietante. Cuando se les pedía hablar sobre sus aspiraciones profesionales, James decía que quería ser un asesino. Algunos pensaron que era una broma de mal gusto, otros lo vieron como una forma de buscar la atención. No se lo tomó en serio, pero James hablaba completamente en serio. Mientras James Firewater luchaba por encontrar su lugar en el mundo, descubrió algo que capturó completamente su atención: los asesinos seriales. No era simplemente un interés morboso como el que muchos adolescentes podrían tener. Era una obsesión consumidora que definía cada aspecto de su vida. Su historial de búsqueda en Internet revelaba horas y horas dedicadas a investigar cualquier información que pudiera encontrar sobre Jack el Destripador, Peter Sutcliffe, Kenneth Erskine, el estrangulador de Stockwell, el asesino serial de Ipswich y su favorito personal, Ted Bundy, el asesino estadounidense que agredía sexualmente, asesinaba y decapitaba a sus víctimas. James no solo leía sobre estos asesinos, los estudiaba, analizaba sus métodos, comprendía sus patrones y, aún más importante, investigaba sus defensas legales. Durante el juicio, se reveló que James había investigado específicamente a asesinos que se habían declarado culpables de homicidio por razón de responsabilidad disminuida. Estaba aprendiendo cómo podría evitar las condenas más severas. En su teléfono, la policía encontró una imagen de Peter Sutcliffe. En su computadora describieron que había documentales sobre el destripador de Yorkshire y otros notorios. No se contentaba con leer artículos, que sumergirse completamente en sus mundos. Pero James no solo quería estudiar asesinos seriales, quería ser uno, y había decidido que cumpliría los 16 años como un asesino serial activo. Tenía una lista mental que quería matar a 17 personas en total. En enero de 2014, apenas unos meses antes de su primer asesinato, James Firewater cometió su primer delito violento con arma blanca. Entró a Martin's News Agents armado con un cuchillo y robó cigarros a punta de navaja.
Cuando los maestros de la escuela se enteraron, lo pusieron en aislamiento. Fue llevado ante un tribunal de menores y sentenciado a 1 año de supervisión. La sentencia se completó apenas 3 días antes que cometiera su primer asesinato. Más tarde, el diputado de Colchester, Will Queens, criticaría duramente esta sentencia leniente, argumentando que clasificar el asalto a una tienda con un cuchillo como algo que merecería solo supervisión era totalmente inaceptable. Queens sostendría que si James hubiera recibido una sentencia de custodia por ese delito con cuchillo, 2 personas podrían seguir vivas, pero eso nunca lo vamos a saber con certeza. Lo que sí sabemos es que el comportamiento de James continuó deteriorándose hasta que finalmente dejó la escuela en la Pascua de 2014. Solo se le permitió regresar para presentar sus exámenes de GCSE. Para entonces ya era demasiado tarde. El monstruo ya había despertado. La noche del 28 de marzo de 2014, James se escabulló de la casa de sus padres. Llevaba guantes puestos, llevaba un cuchillo grande y tenía un objetivo claro en la mente: encontrar a alguien a quien poder matar. James Hadfield, conocido como Jim por su familia y amigos, era un hombre de 33 años que vivía en alojamiento asistido en East Bay, Colchester. Jim era padre de 5 hijos, era conocido por ser tímido, educado y por tener una sonrisa encantadora y una sonrisa traviesa. En su infancia, constantemente hacía bromas a su hermana y a sus amigos. De adulto, había madurado en un hombre amable que siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Jim amaba el karaoke y visitaba con frecuencia bares locales de Colchester para poder participar. Su lugar favorito era The God and Boot en East Hill. También disfrutaba de jugar dardos y ver comedia de stand-up. Entre sus bandas favoritas estaba The Script, Score for Grease, Coldplay y Snow Patrol. Estaban aprendiendo a tocar el teclado y la guitarra por su cuenta. Pero la vida de Jim no había sido fácil en los últimos años. En 2010, cuando tenía 29, fue atropellado por un automóvil al salir de un pub en Grace. El accidente le causó una lesión cerebral traumática que dejó el lado izquierdo de su cuerpo débil y afectado en su razonamiento y su habla. Estuvo en coma y, según él mismo dijo más tarde en un video para la organización benéfica de Headway en Essex, estuvo en muy mal estado aparentemente. La lesión le hizo perder 6 años de recuerdo. Miraba fotos de su hijo mayor y se confundía. Pensaba que era su propio hermano. Se mudó a Colchester por su cuenta en el año 2012 y vivía en un alojamiento con apoyo con la ayuda de sus hermanas Ashley Waller y Jo Robinson. Estaba logrando un progreso notable. Comenzó a salir solo, algo que no había podido hacer durante mucho tiempo. Su madre, Julie French, lo describió como alguien que siempre sonreía y se desafiaba continuamente a sí mismo. A pesar de la adversidad, la noche del 28 de marzo de 2014, Jim salió a River Lounge Public House. Había estado bebiendo mucho tiempo. Después del pub, como muchas veces hacía, terminó en Castle Park, un parque público cerca del centro de Colchester. Alrededor de la 1 de la madrugada, un testigo lo encontró acostado en el césped. Le preguntó si estaba bien y Jim le respondió que sí. El testigo le advirtió: «Ten cuidado, amigo». Fue el último acto de amabilidad que Jim experimentaría. Entre la 1 y las 5:45 de la madrugada, James Firewater encontró a Jim acostado en el césped, durmiendo de la borrachera. Era el objetivo perfecto.
vulnerable, solo e inconsciente. Para James Firewater era la oportunidad que había estado esperando. Según la confesión posterior de James, se acercó a Jim mientras dormía, levantó el cuchillo y comenzó a apuñalarlo. Más tarde le diría a la policía: las voces me dijeron que lo matara. Intenté apuñalarlo en el costado de la cabeza, pero fallé y lo apuñalé en el ojo. Jim despertó gritando. A pesar de estar ebrio, a pesar de la debilidad en el lado izquierdo de su cuerpo, Jim luchó por su vida. Las heridas defensivas en sus brazos y su mano lo demuestran. Intentó defenderse, intentó detener los golpes, intentó sobrevivir, pero no tuvo ninguna oportunidad. James Firewater lo apuñaló una y otra vez. Cuando Firewater describió el ataque a la policía, dijo: gritó fuerte, el tipo de grito que te atraviesa. Cuando estaba haciendo eso, mis voces se reían y se reían cada vez más fuerte. La autopsia revelaría más tarde que Jim Hadfield había recibido 102 puñaladas. Las heridas cubrían su abdomen, su cabeza, su cara, sus brazos y sus manos. La violencia era incomprensible, desenfrenada y sádica. Incluso la BBC decidió que los detalles eran demasiado horrendos para describirlos en sus reportes de noticias. James Firewater, creyendo que alguien se acercaba, huyó corriendo. Llegó a casa a las 2:30 de la mañana. Sus padres no tenían idea de dónde había estado y ni de lo que había hecho. Jim no fue encontrado durante horas. A las 5:45 am, alguien lo descubrió y llamó a los servicios de emergencia. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero no pudieron salvarlo. Jim Hadfield fue declarado muerto a las 6:31 de la madrugada del 29 de marzo del año 2014. Tenía 33 años, era padre de 5 hijos y había sido brutalmente asesinado por un adolescente de 15 años que simplemente quería saber cómo se sentía matar. La investigación comenzó de inmediato. El detective inspector en jefe, Simon Huerte, describió el ataque como ocurrido en un espacio público donde era probable que pasaran transeúntes. Hizo un llamado a cualquier persona que hubiera visto algo en Castle Park esa noche. Se revisaron las cámaras de seguridad, se aplicaron imágenes de varias personas que habían estado en el parque. Se pidió al público que ayudara a identificarlas. Días después, se arrestó a un hombre de 38 años en relación con el asesinato. Al día siguiente, fue liberado sin cargos. Una mujer de 27 años también fue arrestada y también fue liberada. Se ofreció una recompensa de 5.000 libras por información. El caso incluso apareció en el programa de televisión Crime Watch de la BBC. Pero no había pistas sólidas, no había sospechosos reales y James Firewater, que había sido uno de los 70 locales con historial de delitos con cuchillos que la policía interrogó, proporcionó una coartada que fue verificada en cierta medida. Fue descartado y siguió libre. Naid Almanea era una mujer notable. A los 31 años era profesora de microbiología en la Universidad de Al-Jouf en Arabia Saudita, pero tenía ambiciones más grandes. Quería su doctorado y como el inglés era el idioma preferido en la comunidad científica mundial, decidió venir al Reino Unido para mejorar sus habilidades lingüísticas. En enero de 2014, apenas 2 meses antes del asesinato de Jim Hadfield, Naid llegó a Colchester para estudiar en el programa de lengua inglesa en la Academia Internacional de la Universidad de Essex. Vivía con su hermano, que actuaba como su acompañante, en un apartamento cerca del campus. Estaba programada para completar su programa en agosto de 2014. Naid era, según todos los que la conocían, una persona brillante, talentosa y concienzuda.
Richard Barnard, el director de la Academia Internacional de la Universidad de Essex, la describió como muy trabajadora y concienzuda, haciendo un progreso real. Era considerada y respetada con la ambición de inscribirse en estudios adicionales. Sus compañeros de clase la describían como amigable y decían que tenía una gran actitud en el aprendizaje y era una inspiración para otros en la universidad. El días antes de su muerte, Naid obtuvo un 96% en un examen de gramática, la calificación más alta de la universidad. Los profesores la elogiaron su progreso y su actitud. Había avanzado a clases de nivel superior, a pesar de haber estudiado en la universidad durante solo 6 meses. Su familia la describió como una persona notable y gentil, que era amada por su naturaleza amable y cariñosa. Estaba a solo 2 meses de completar su doctorado en lengua inglesa cuando James entró en su vida y le robó su futuro. La mañana del 17 de junio del año 2014, Naid se despertó y desayunó como de costumbre. Normalmente caminaba a clases con su hermano, pero ese día él tuvo que salir del departamento que compartían más temprano de lo habitual. Así que ese día Naid caminaba sola. Alrededor de las 10:30 de la mañana, Naid salió de su apartamento y tomó su ruta habitual a través del sendero Salary Brook Trail hacia el campus. Llevaba sus lentes de sol puesto y cargaba su bolso. Era un día brillante de junio. El sendero estaba bordeado de vegetación exuberante y escondido entre esa vegetación, expirando en la maleza junto al camino, estaba James Firewater. James no estaba esperando específicamente a Naid. No la conocía. Nunca había hablado con ella. No tenía nada personal contra ella. Simplemente estaba esperando a cualquiera. A diferencia de los asesinos seriales que idolatraba, James no tenía un perfil de víctima específico. No buscaba características identificativas particulares. Todo lo que necesitaba era una persona que sintiera que podía dominar. Y Naid, una mujer menuda que caminaba sola con la cabeza gacha, era exactamente eso. Según la confesión posterior de James, se escabulló detrás de ella. Me acerqué por detrás y la golpeé. Ella se tambaleó. Era un cuchillo largo y obviamente atravesó todo el camino. La golpeé en el ojo y la maté instantáneamente. Atravesó el cerebro, le dijo a la policía. Pero los registros forenses cuentan una historia diferente. Naid fue apuñalada primero por la espalda, luego en el abdomen. Después, mientras ella estaba en el suelo, James le quitó los lentes de sol y la apuñaló deliberadamente en ambos ojos, forzando el cuchillo a través de los glóbulos oculares hasta el cerebro. Durante el juicio, se reveló que James dijo que la apuñaló en los ojos para que no pudiera ver el mal. Naid Almanea sufrió 16 puñaladas en total. La violencia fue brutal, sádica y completamente sin sentido. Apenas 3 meses después del asesinato de Jim Hadfield, Colchester tenía otro asesinato con cuchillo igualmente brutal, y esta vez ocurrió a plena luz del día, en un sendero público muy transitado. La detective superintendente Tracy Hawkins reconoció que había similitudes inmediatas entre el asesino de Naid y el de Jim Hadfield, pero también señaló que había un gran número de diferencias. Los dos asesinatos habían ocurrido en diferentes momentos del día. Las víctimas no estaban conectadas. Inicialmente, esto llevó a la policía a investigar la posibilidad de que hubiera 2 asesinos diferentes operando en Colchester. Pero había otra consideración inquietante. Debido a la etnia de Naid y el hecho de que usaba hijab, la policía declaró que una de las principales líneas de investigación era un posible crimen del odio. La detective superintendente Hawkins
declaró: «Somos conscientes de que la vestimenta de la víctima la habría identificado como probablemente musulmana, y esta es una de las principales líneas de la investigación, pero nuevamente no hay evidencia firme en este momento de que fuera atacada debido a su religión». El embajador de Arabia Saudita en el Reino Unido, el príncipe Mohammed bin Nawab bin Abdulaziz, emitió un comunicado expresando su profunda preocupación y pidió a las autoridades británicas que hicieran todo lo posible para capturar al asesino. El primer impacto en la Universidad de Essex fue devastador. Se realizó una vigilia y las banderas de la universidad se bajaron a media asta. Los compañeros de clase de Naid estaban completamente traumatizados. La investigación se intensificó. Más de 900 testigos potenciales fueron entrevistados. La recompensa por información se aumentó a 20.000 libras. Se distribuyeron 3.000 alarmas personales en todo Colchester. En octubre de 2014, la policía arrestó a un hombre de 52 años por el asesinato de Naid, pero fue liberado sin cargo días después. La frustración crecía. ¿Cómo era posible que en un sendero tan transitado a plena luz del día nadie hubiera visto nada útil? Pero alguien sí había visto algo. Sarah, una residente local cuyo apellido completo se mantuvo en secreto para proteger su identidad, caminaba por el sendero de Salary esa mañana, el 17 de junio. Según su testimonio posterior, vio un joven blanco, de entre 16 y 20 años de edad, vestido con una chaqueta beige con capucha, jeans negro y zapatillas blancas. Llevaba la capucha puesta. Sarah recordó haber hecho contacto visual con el joven. Él la miró directamente. Ella pensó que era extraño ver a alguien con una chaqueta tan gruesa en un día tan cálido, pero decidió continuar con su caminata. Minutos después, encontró a Naid Almanea muriendo en el sendero. Sarah llamó de inmediato al 999. Fue una de las primeras personas en la escena y fue la testigo más importante de todo el caso. Pero entonces, Sarah desapareció. Durante meses, la policía no pudo localizarla. Sarah no respondió las llamadas públicas, no se presentó voluntariamente, simplemente no estaba disponible. Sin su testimonio, la descripción del sospechoso era vaga e insuficiente. No fue sino hasta casi un año después, en mayo de 2015, que Sarah finalmente habló con la policía y proporcionó una descripción más detallada del hombre que había visto. Para entonces, James Firewater ya había sido arrestado por otros motivos, pero su testimonio fue crucial para conectar a James con la escena del crimen. Más tarde, durante el juicio, el juez Mr. Justice Spencer expresó su frustración con Sarah, comentando que si ella hubiera proporcionado su información crítica antes, podría haber llevado a la identificación de James considerablemente mucho antes. Su retraso en presentarse significó que James tuvo casi un año completo de libertad después de su segundo asesinato, un año durante el cual estuvo planeando matar nuevamente. Después del asesinato de Naid, James entró en lo que podríamos llamar una fase de planificación. No atacó inmediatamente de nuevo, pero no porque se hubiera arrepentido o hubiera dejado de querer matar. Simplemente estaba siendo mucho más cuidadoso, más estratégico, más paciente. Durante el año siguiente, James continuó asistiendo a la escuela de manera irregular, continuó siendo excluido por mal comportamiento, continuó siendo interrogado por la policía como parte de la investigación en curso, y todo el tiempo guardó su secreto. Pero en esa mente, la lista de 17 víctimas seguía creciendo. Según su relato,
más tarde a los psiquiatras, tenía planes específicos para sus próximos asesinatos. Quería matar a 15 personas más. Algunas serían al azar, como fue Jim y Naid. Otras serían personas específicas de su vida, compañeros de clase que lo habían acosado, maestros que lo habían castigado, su director de escuela e incluso personas completamente aleatorias. En mayo de 2015, más de un año después del asesinato de Naid, James decidió que era hora de actuar nuevamente. Regresó al sendero Salary Brook. Era el escenario perfecto, un sendero aislado, rodeado de vegetación, frecuentado por paseadores de perros y caminantes solitarios. Ya sabía qué podía esperar escondido en los arbustos sin ser visto. Ya sabía que podía atacar rápidamente y luego huir. Ya lo había hecho antes. La mañana del 26 de mayo de 2015, James se despertó y se vistió con su chaqueta beige distintiva. Se puso guantes de látex, tomó un cuchillo de cerrojo y le dijo a su madre que iba a salir. Ella no tenía razón para sospechar completamente nada. James caminó hasta el sendero Salary Brook y encontró un lugar en los arbustos junto al puente donde podía ver a las personas que se acercaban sin ser visto, y entonces decidió esperar. Esperó y esperó. Varias personas pasaron, pero ninguna le pareció un objetivo adecuado. Por suerte, tal vez estaban rodeados en grupos, tal vez eran demasiado grandes o demasiado fuertes, tal vez simplemente no era el momento adecuado. Y entonces Michelle Salder apareció con su perro Cavalier. Michelle era una mujer de mediana edad que caminaba sola, era menuda, no parecía particularmente atlética, y lo más importante, estaba distraída con su perro. Para James, ella era la víctima perfecta. James salió de los arbustos y se paró en el puente, mirando hacia el sendero. Cuando Michelle se acercó, él la miró directamente a los ojos, y Michelle, por instinto puro, supo que estaba en peligro. Más tarde Michelle describiría ese momento. Vi maldad pura en sus ojos. No puedo describir qué era, pero estoy segura de que si hubiera regresado sola, no estaría aquí ahora. Lucía realmente extraño, y solo pensaba, tengo que salir de acá. Michelle continuó caminando aparentando calma, pero su corazón latía con fuerzas. En cuanto estuvo a una distancia segura, encontró a otra paseadora de perros, Jenny Gamble. Le contó lo que había visto. Ambas decidieron regresar. Cuando regresaron encontraron a James en los arbustos. Obviamente estaba escondido y obviamente estaba esperando. Michelle reconoció esa chaqueta beige. Era similar a la que la policía había descrito en las apelaciones públicas después del asesinato de Naid. Michelle tomó la decisión más inteligente de toda su vida. No llamó al 999 porque el sonido de las sirenas alertarían al sospechoso. En su lugar, llamó al 101, el número no urgente de la policía, y reportó sus sospechas con calma. Los oficiales llegaron en minuto. Se acercaron silenciosamente hasta el área de los arbustos. Ahí, escondido entre la maleza, encontraron a James, de 16 años, usando guantes de látex y portando un cuchillo. Cuando fue encontrado, James ni siquiera intentó huir, ni siquiera intentó luchar. Simplemente se rindió, bajó las manos, esperó que lo esposaran y directamente empezó a confesar. He estado escuchando voces que me dicen que asesina gente, y he asesinado a 2 personas. Los oficiales se miraron entre sí, sin poder creer lo que estaban escuchando. Este adolescente, este joven callado con una chaqueta beige, era el asesino que toda la ciudad había estado buscando durante más de un año. James fue arrestado en el lugar. Cuando registraron su bolso, encontraron herramientas inquietantes, el cuchillo de cerrojo, los guantes de látex y una linterna. No había duda de que estaba preparado para atacar nuevamente.
De no ser por Michelle, alguien más habría muerto ese día. En la estación de policía, Firewater comenzó a confesar con calma inquietante. Describió el asesinato de Jim Hatfield en Castle Park. Describió el asesinato de Naid en el sendero de Salary Brook Trail. Proporcionó detalles que solo el asesino podría saber, pero luego hizo algo que sorprendió incluso a los detectives más experimentados. Comenzó a describir las voces que supuestamente lo habían obligado a matar. Describió alucinaciones auditivas elaboradas. Habló sobre comandos para quemar bebés y mutilar prostitutas. Presentó síntomas que sonaban sacados directamente de un manual de psiquiatría o de una película de terror. Los detectives sospecharon inmediatamente. James había investigado exhaustivamente a asesinos seriales que se habían declarado culpables de homicidio por razón de responsabilidad disminuida. Había estudiado sus defensas legales y ahora estaba tratando de usar la misma estrategia. Después del arresto, la policía obtuvo orden de registro para su hogar en Thorpe Walk. Lo que encontraron confirmó sus peores sospechas. En la habitación de James encontraron un verdadero tesoro de evidencia. Su computadora contenía extensos historiales de búsqueda sobre asesinos seriales. Como mencionamos, estaba Jack el Destripador, Peter Sutcliffe, Kenneth Erskine, Steve Wright y especialmente Ted Bundy. Había descargado documentales, había leído todos los artículos, hasta había estudiado sus casos judiciales, pero lo más revelador era lo que había buscado sobre las defensas legales. James había investigado específicamente cómo los asesinos habían evitado sentencias de prisión completas al declararse culpables de homicidio por razón de responsabilidad disminuida. Había estudiado casos donde los acusados afirmaban escuchar voces o sufrir de enfermedades mentales. Estaba aprendiendo cómo podría evitar una condena por asesinato. En su blazer escolar de Colchester encontraron un cuchillo escondido y otro guante de látex. Las autoridades especularon que pudo haber estado planeando atacar a un compañero de clases o a maestros de la escuela. También encontraron evidencia física que lo conectaba con ambos asesinatos. Fibras de su ropa coincidían con otras fibras encontradas en la escena del crimen. Su ADN fue encontrado en el cuchillo que utilizó en el asesinato de Naid, pero las evidencias más condenatorias vino de sus propias palabras. Durante los interrogatorios, James proporcionó detalles específicos sobre ambos asesinatos que solo él podía conocer. Describió exactamente dónde había apuñalado a Jim, describió cómo le había quitado los lentes de sol a Naid antes de apuñalarla en los ojos. Estos detalles no habían sido publicados en ningún medio. Mientras tanto, los psiquiatras forenses comenzaron a evaluar a James para determinar verdaderamente su estado mental. Fue ahí donde la estrategia de James comenzó a desmoronarse. El doctor Phil Joseph, un psiquiatra forense experimentado, entrevistó a James extensamente. Durante estas entrevistas, Firewater describió alucinaciones auditivas elaboradas. Dijo que las voces le ordenaban hacer cosas terribles. Describió visiones gráficas. Presentó síntomas de psicosis severa. Pero el doctor Joseph no estaba para nada convencido. Los síntomas que James describía eran demasiado perfectos, demasiado teatrales, demasiado similares a las representaciones de enfermedades mentales en películas y en televisión. No era consistente con síntomas genuinos de psicosis. Más importante aún, el comportamiento de Firewater no coincidía con alguien que sufría de alucinaciones auditivas severas. Funcionaba normalmente en la escuela, cuando realmente iba. Interactuaba con sus padres sin ningún problema. No había evidencia de que estuviera sufriendo psicosis antes de los asesinatos. El doctor Joseph concluyó que James estaba fingiendo estas enfermedades mentales.
estaba presentando síntomas fabricados en un intento de establecer una defensa de responsabilidad disminuida. Era, en esencia, una actuación. Las evaluaciones también revelaron que Firewater tenía dislexia y autismo, condiciones que no habían sido diagnosticadas previamente. Firewater fue acusado formalmente de 2 cargos de asesinato, debido a su edad en el momento de los crímenes, 15 años. El caso fue manejado con consideraciones especiales para menores, pero la gravedad de los crímenes significaba que sería juzgado en un tribunal para adultos. Inicialmente, James se declaró no culpable de asesinato, pero culpable de homicidio por razón de responsabilidad disminuida. Esta fue exactamente la estrategia que había investigado en línea: admitir que había matado a Jim Hadfield y Naid Almanea, pero argumentar que no era completamente responsable debido a una enfermedad mental. El juicio comenzó en Wilford Crowe en abril de 2016, debido a que James era menor de edad cuando cometió estos crímenes. Hubo restricciones legales sobre lo que los medios podían reportar. Su identidad fue protegida inicialmente en los reportes que se referían a él como un simple adolescente o el acusado. La fiscalía, liderada por el abogado Paul Scooter, presentó un caso completamente devastador. Mostraron el extenso historial de búsqueda de James sobre los asesinos seriales. Presentaron la evidencia que había investigado, específicamente defensas legales basadas en enfermedades mentales. Llamaron al doctor Phil Joseph, quien testificó que las afirmaciones de James sobre escuchar voces eran completamente fabricadas por él. Este es un caso de un adolescente que buscaba la fama y que aspiraba a convertirse en un asesino serial, argumentó Scooter. Mató sin una razón aparente, al parecer porque sus aspiraciones lo impulsaron a querer saber cómo se sentía matar. Su verdadero objetivo era matar a muchas más personas. La fiscalía presentó las confesiones detalladas de James, reproducieron grabaciones de audio, donde James describía los asesinatos con una calma escalofriante. En un momento James dijo: podría sentir el cuchillo atravesando el hueso, sentía que se hundía. En otro, describió cómo las voces en su cabeza se reían cada vez más fuerte mientras puñalaba a Jim Hadfield. También presentaron evidencias de que James había planeado cometer más asesinatos. En sus evaluaciones psiquiátricas había revelado que tenía una lista de 17 víctimas planeadas. Ya había matado a 2, ahora le faltaban 15, y el día que fue arrestado estaba escondido en el mismo sendero donde había matado a Naid, esperando su próxima víctima. El juez, Mr. Justice Spencer, escuchó toda la evidencia durante varios días. La familia de James y Naid estuvieron presentes en el tribunal, viendo al joven que había destrozado todas sus vidas. Los padres de James también estuvieron presentes, luchando por comprender cómo su hijo, el niño que habían criado con amor, se había convertido en un asesino en serie. El 29 de abril de 2016, el juez Mr. Justice Spencer dictó sentencia. Debido a la gravedad de los crímenes y a la edad de James en el momento, la sentencia requería una consideración cuidadosa. En el Reino Unido, cuando un menor es condenado por asesinato, el juez debe establecer un periodo mínimo que debe cumplir antes de ser elegible para la libertad condicional. El juez Spencer describió los crímenes como brutales, sin sentido y sin provocación. Señaló que James había planeado convertirse en un asesino serial y que había estado a minutos de cometer su tercer asesinato cuando fue arrestado. Reconoció que James había experimentado bullying en la escuela y que tenía dislexia y autismo no diagnosticados, pero concluyó
que esta circunstancia no disminuían significativamente su responsabilidad. «Mataste a 2 personas inocentes», dijo el juez. «Era un hombre con una lesión cerebral que intentaba reconstruir su vida. La otra era un estudiante brillante de Arabia Saudita que vino a estudiar a nuestro país. Los mataste simplemente porque querías saber cómo se sentía matar. Planeabas matar a muchas más personas, tantas como 17 en total. Tus aspiraciones eran convertirte en un asesino serial como aquello que vos idolatrás». El juez Spencer sentenció a James Firewater a cadena perpetua con un periodo mínimo de 27 años. Esto significaba que James no sería elegible para libertad condicional hasta al menos el 2041, cuando tendría 43 años. Y entonces, la liberación dependería de la Junta de Libertad Condicional, lo que considerara seguro para la sociedad, algo altamente improbable dado la naturaleza de sus crímenes. Después de la sentencia, se levantaron las restricciones de reporte. Por primera vez los medios pudieron revelar la identidad de James, su nombre, su foto, su edad. Todo se hizo público. Gran Bretaña se enfrentó a la realidad inquietante de que su asesino serial más joven era un adolescente de apariencia normal de Colchester. El caso de James Firewater plantea preguntas profundas e inquietantes sobre la naturaleza del mal, la influencia de los medios y la responsabilidad de la sociedad hacia los jóvenes vulnerables. En primer lugar, está la cuestión del mal. ¿Nació James Firewater como un monstruo o fue creado por sus circunstancias? La respuesta probablemente sea una combinación de ambos. Es cierto que James experimentó bullying severo. Es cierto que tenía dislexia y autismo no diagnosticado. Es cierto que perdió a su abuela, con quien era muy cercano. Estas circunstancias, sin dudas, contribuyeron a su aislamiento y resentimiento, pero millones de personas enfrentan desafíos similares y no se convierten en asesinos. La gran mayoría de las personas con dislexia llevan vidas productivas y felices. La mayoría de las personas en el aspecto de autista no son violentas. La mayoría de las víctimas de bullying encuentran formas saludables de tratar de lidiar con ese dolor. Entonces, ¿qué hizo que James fuera diferente? Parte de la respuesta puede estar en su obsesión con los asesinos seriales. James no solo estaba interesado casualmente en el crimen verdadero, estaba consumido por ellos. Estudiaba a asesinos seriales de la misma manera que un aspirante a un médico estudiaría anatomía, pero en lugar de querer salvar vidas, él quería quitarlas. Esta obsesión plantea algunas preguntas inquietantes sobre el contenido mediático. ¿Deberíamos limitar el acceso de los adolescentes a información sobre los asesinos seriales? ¿Deberían los documentales sobre estos crímenes verdaderos venir con advertencias mucho más fuertes? ¿Deberían las escuelas monitorear lo que los estudiantes buscan en línea? Verdaderamente, estas son preguntas difíciles de responder. Por un lado, millones de personas ven documentales sobre crímenes verdaderos, leen libros sobre asesinos y estudian casos criminales sin desarrollar ningún deseo de imitar esos crímenes. El interés en el crimen verdadero es común y generalmente inofensivo. Por otro lado, para una mente vulnerable como la de James, ese contenido se convirtió en un manual de instrucciones. También está la cuestión del sistema educativo. James mostró señales de problema de temprana edad. Fue acosado brutalmente, su comportamiento se deterioró y fue suspendido regularmente. Asumió la culpa por las malas acciones de otros para ser aceptado. Dijo abiertamente que quería ser un asesino. Sin embargo, nadie intervino de manera efectiva. ¿Por qué no? Por parte del problema en que las escuelas están abrumadas, o aparentemente. Los maestros tienen clases grandes y recursos limitados, y a algunos ni siquiera le importa. Simplemente no es posible prestar atención individual a cada estudiante con su problema. Tampoco es obligación del maestro.
Pero eso no es excusa para ignorar señales de advertencias tan obvias. Cuando un estudiante dice que quiere ser un asesino, eso debería provocar una intervención inmediata, no ser descartado como una tontera. Amigos, hasta aquí la historia de James Firewater. Nos recuerda que el mal no siempre llega con advertencias obvias. A veces se esconde detrás de una cara joven, detrás de una chaqueta beige, esperando en los arbustos. Pero también nos recuerda que la bondad existe, que personas como Michelle Salder, que confían en sus instintos y actúan con valentía, pueden detener el mal en sus pasos, que las familias como las de Jim y Naid, que enfrentaron tragedias inimaginables con dignidad y fuerza, nos inspiran a ser mejores. Nos vemos la próxima semana. Ya saben, para que exploremos juntos como siempre las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias y hasta la próxima.